Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más, el 33 de esta serie No existe otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema que tocaremos el día de hoy es ¿cómo es que funciona el cuerpo de Cristo? Mm, ¿Cómo es que Dios estableció su iglesia para que Cristo fuese la cabeza y lo es? Y que fuera también obviamente la piedra angular, la roca en la que está la iglesia. Pero siendo Cristo la cabeza y el cuerpo, los miembros, vamos, los seres humanos que nos congregamos en una iglesia local y formamos el cuerpo de Cristo, a pesar de que hay miles y miles y cientos de miles de iglesias en todo el mundo, lengua y nación, que glorifican solo a Cristo, que son guiados solo por el Espíritu de Dios y que solo aman a Dios Padre, se someten a Dios Padre, glorifican a Dios Padre, Dios Hijo, y solamente en esa Trinidad divina, en un solo Dios, verdadero y poderosísimo, transformando vidas con el Evangelio, con palabra espiritual que dejó con sus apóstoles y sus profetas. ¿Y cómo es que conforma este cuerpo en cada iglesia local? Y veremos algo de esto en este tema para darnos cuenta si estamos en Cristo, para darnos cuenta si estamos en el cuerpo de Cristo, somos parte de Él, y para darnos cuenta si realmente estamos en la salvación sobre todo, y si la eternidad la vamos a pasar con Dios, o nada más tenemos ilusiones que nos han dado nuestras religiones cristianas, o fantasías, sueños sin fundamento bíblico. Vamos a ver lo que la Biblia dice en este tema del cuerpo de Cristo. Oremos primero. Padre, te agradecemos un día más de vida. Entendemos que son los tiempos muy peligrosos y no solo para tus hijos, que conservemos en victoria la salvación que hemos recibido por gracia y por fe totalmente gratis, sin que hayamos hecho nada bueno nosotros, pero que ya en Cristo tenemos que todos los días ser perfeccionados para que nuestras obras testifiquen de que somos de Cristo, para que nosotros en nuestro espíritu, el Espíritu nos dé testimonio que somos hijos de Dios y que ese caminar en justicia y en santidad nos dé la confianza y el peso eterno de las arras que has puesto en nuestro corazón, que es a tu Espíritu, para la certeza plena de la herencia adquirida por gracia en los lugares celestiales que nos has colocado en Jesucristo, para recibir esa herencia inamovible, que es inmarcesible, incontaminada, incorruptible, que está reservada en los cielos como promesa para los que vamos a permanecer en Cristo hasta el fin, venciendo nuestro pecado, venciendo nuestra carne, venciendo las atracciones de este mundo que nos desvían de la verdad y seguir fieles en tu mano poderosa. Padre, ayúdanos a recibir esta enseñanza hoy. Dirige tú la enseñanza y toca los corazones que van a escuchar la enseñanza para que la puedan ellos entender. Porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47, lo siguiente. Voy a mencionar 3 textos acerca de cómo solamente Dios puede añadir a la iglesia un salvo. Es decir, te lo explico para que me comprendas un poco mejor. La Biblia establece que un hombre de Dios no puede salvar a nadie. Que sí es cierto que Cristo dijo que nos dejaba las llaves para atar y desatar en su reino. Es decir, nos dejaba su palabra y su evangelio para predicarla a todo mundo, a toda criatura. Pero ya dependiendo de esa criatura, por el mover del Espíritu, convenciéndolo de su pecado, de la justicia divina y de un juicio que vendrá sobre todos los humanos en un día, que pudieran ellos entregarse a Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso predicar el Evangelio es vital para salvar una alma. Pero solo Dios puede ver los corazones, solo Dios puede mirar los corazones, nadie más, solo Dios. La Biblia dice que solamente Dios puede. Entonces solo Dios acepta o no acepta la confesión por fe de una alma o de un humano. Solamente acepta un arrepentimiento porque solamente Él puede ver si es verdadero y la confesión de fe es verdadera o no. Entonces solo Dios puede agregar gente a la iglesia, no los
siervos de Dios o las siervas de Dios o quien diga que es representante de Dios en la tierra, la iglesia no puede agregar almas al cuerpo de Cristo. Solo Cristo puede agregar almas a su cuerpo, solo Dios. Entonces veremos en esta dirección esto primero. Hechos 2:47 dice la Biblia, alabando a Dios, que era la primera iglesia, cómo se encontraba, y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Ahorita termino el argumento de esto. Vamos al siguiente texto. En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, hay que recibirlo primero. No son con sacramentos, hay que recibirlo. Y en el Testamento, el apóstol Pedro, sobre todo, y Pablo, nos mencionan cómo hay que arrepentirnos. Y hay que declarar por fe a Cristo, que Él tomó nuestro lugar. Pero primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aún de lo que creemos de Dios que está equivocado. Y de toda la maldad que hemos hecho hasta antes de nacer en Cristo. Dice, todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. Es voluntad de Dios. Muy bien. Aquí nos sigue ratificando lo que estamos viendo. Te voy a argumentar un poquito en este texto. Dice que los que ya le recibieron, después de haber oído el Evangelio, después de haberse arrepentido de su pecado y de lo que creían de Dios, que estaban equivocados, reciben por confesión a Cristo como su Señor y que lo resucitó de los muertos Dios, que hay una nueva vida en Él, si nos entregamos a Él, si vivimos en Él, y Dios nos envía su Espíritu, nos limpia con la sangre de Cristo nuestro pecado y nos hace nacer del Espíritu con el Espíritu Santo. Nos da vida para ahora percibirlo a Él, enamorarnos de Él, servirle solo a Él, ser guiados por Él, ser enseñados por Él, y no por hombres, y no por iglesias, y no por doctrinas, porque ya en Él tenemos el discernimiento de Él que nos ayuda para ver qué es verdad y qué no es verdad de lo que se predica en las redes sociales, en las iglesias. Pero eso sucede hasta que no nacemos en Cristo, podemos tener esa gracia de parte de Dios para discernir el bien y el mal, y lo que es verdad y lo que no lo es. Entonces, dice que no depende de si nacieron de una sangre o si nacieron de la carne. Es decir, no todos los que son humanos son hijos de Dios, dice aquí. No todos los que nacen de la carne son hijos de Dios. Los que nacen en Cristo y que son voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios? Porque solo Él puede ver un corazón arrepentido. Solo puede ver una confesión sincera y honesta. Y en Hechos capítulo 1, verso 24 dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces todos los corazones de todos, muéstranos cuáles de estos dos vas a escoger para apóstol. En este pasaje estaban escogiendo los 11 apóstoles, quién sustituiría a Judas que se acababa de ahorcar, el que traicionó a Jesús, nuestro Señor Jesús. Y estaba entre Matías, si tú te acuerdas, que hubo ahí una oración que hicieron a Dios, que Él escogiera entre quienes iban a quedar, y escogió a Matías como el 12º apóstol. Y lo dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el único que puede pesar los corazones, no los ángeles, no las apariciones, solo Dios puede pesar los corazones. Proverbio 24:12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios. El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Solo el que nos puede juzgar es Dios. Solo el que puede ver lo que hay en un alma y un corazón es Dios. Solo el que se confiesa y es honesto y se arrepiente, Dios lo recibe. Dice que Él recibe a todo el humilde que se humilla ante Él y reconoce su pecado y confiesa a Cristo como Señor y Salvador y empieza una nueva vida. Como vimos en estos pasajes, entonces nos es claro que la iglesia no la agrega una congregación mundial, una organización religiosa mundial cristiana, o local, o estatal, o de un país, o una denominación, no.
Ellos no pueden agregar salvos. El único que los agrega es Dios. Porque el único que ve después de que se les predica el Evangelio, porque así lo estableció Dios cómo salvar, y que ellos se arrepienten de su pecado y que confiesan a Jesucristo como su Salvador, el que ocupará el lugar de ellos por el castigo que ocupó en la cruz, pagó ese precio y aceptan por fe, serán salvos. Confesarán a Cristo y serán salvos. Y Dios pondrá el Espíritu Santo en ellos como arras, como sello, y ellos nacerán en ese momento del Espíritu y empezarán a conocer el reino de los cielos. Entraron, entenderán del poder de Dios, de la revelación de Dios, de todo el mover de Dios en su vida. Dejará de ser una creencia religiosa mental y emocional y sentimental a una espiritual con el poder de Dios en tu vida. Eso es un verdadero hijo, es un verdadero convertido. Entonces dejamos claro ya que el cuerpo de Cristo lo arma Cristo, lo arma Dios. Es decir, no lo arman los hombres. Por eso está lleno de falsas doctrinas. Por eso está lleno de iglesias falsas por todo el mundo y hasta la más grande. Porque la armaron los hombres, la establecieron los dogmas los hombres. Dicen que con los sacramentos se salvan los hombres. Y como se mueren espíritus para que sientan cosas raras, creen que es Dios. Pero su vida no es santa, su vida no es sin pecado, su vida no es para gloria de Jesucristo y gloria del Padre. Su vida es para tantas creencias religiosas, tanta religiosidad y tantas mentiras. Y también en las sectas evangélicas de mentira. Hay muchos errores, muchas mentiras. Hay infinidad de iglesias que nada más por dinero están predicando. Hay incluso denominaciones completas que están equivocadas y dicen ellos que nada más ellos se van a salvar y nada más ellos son salvos. Todas esas iglesias, hasta la más grande, están en un grave error. Y Dios, claro que tiene iglesias del Evangelio, evangélicas, llenas del Espíritu Santo, llenas de verdad, llenas de salvación. Claro que sí. Pero por eso hay que nacer primero, para poder discernir quién es de Dios y quién no es. La misma Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de quiénes somos los hijos de Dios, aunque nunca nos hayamos visto, aunque no nos conozcamos de otra lengua y nación, nos identificamos por el mismo Espíritu, por el mismo Cristo en nosotros. Ahora bien, disculpen. La iglesia es la gente de Jesucristo, no son los edificios. No es una organización religiosa mundial. Es las personas que conforman una congregación en cada esquina, en cada cuadra, en cada ciudad, en cada municipio, en cada pueblo, en cada estado, en cada nación. Ese es un cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo universal es toda la iglesia en todo el mundo, sí, pero no está gobernada por un solo hombre, por una sola organización, toda la iglesia, no. Está gobernada por Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia y en cada iglesia local Él manifiesta su cuerpo. Es decir, Él salva y el Espíritu Santo regala dones espirituales de Dios a como Él quiere y reparte, para que todos nos ayudemos en la edificación, en el crecimiento espiritual que solo da Dios Padre a los que nos sometemos a Él, amamos a Él y nos convertimos a Él. En donde el Dios Padre organiza todas las operaciones y donde el Señor Jesucristo da ministerios como Él quiere y establece entonces las funciones de cada miembro de cada cuerpo en cada iglesia local. Es decir, ahorita veremos textos en esto, pero si yo soy el oído en el cuerpo, yo no puedo ser el oído del cuerpo de una iglesia de Cristo que está en Barcelona. Yo no puedo ser la boca de una iglesia de Cristo que está en Rusia. Yo no puedo ser la boca o la nariz del cuerpo de Cristo que está en Checoslovaquia. Cada iglesia local, como lo hizo en el primer siglo, tiene su propio gobierno humano y tiene el mismo gobierno celestial. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie más, nadie más. Independientemente que Dios envía a sus ángeles a cuidar a su iglesia, a sus hijos. Eso es aparte y está escrito. Pero el que tiene el gobierno es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No es el hombre. Y los hombres que desechan la autoridad divina que Dios permite, echan a perder su ministerio, vituperan su ministerio y terminan destruyendo la iglesia a Satanás y termina cerrándose esas iglesias en algunos lugares del mundo. Pero por eso la iglesia no puede ser destruida, porque el que la gobierna y donde está edificada es en Jesucristo mismo. Entonces siempre habrá pueblo de Dios en toda lengua y nación que le dé alabanza santa al Dios santísimo, altísimo.
siempre lo habrá y está escrito así. Aunque no lo entienda la humanidad y aunque no lo entienda la iglesia más grande religiosa o cristiana que ha sido engañada por siglos. Esto es verdad. Entonces, quedando en claro que la iglesia es la gente y no un edificio, veamos unos textos. Primera de Corintios 11, 18 dice la Biblia, pues en primer lugar cuando ustedes se reunís como iglesia, y dice, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice, bueno, perdón, ya me equivoqué de texto. Dice, en primer lugar, cuando ustedes os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes algunas divisiones y en parte lo creo. Aquí en este momento está regañando a los Pablo porque había divisiones y pleitos en algunos convertidos que no se habían metido a orar ni permitían que Dios cambiara sus vidas y no tenían conocimiento. Eran niños en Cristo, todavía muy parecidos a como si fueran antes de Cristo. Pero Pablo los está regañando que va a hablar sobre la Santa Cena en este capítulo. Pero ahí dice, cuando os reunís como iglesia. La iglesia es la gente cuando se reúne. Es decir, la iglesia no es el templo fulano de tal lugar. La iglesia no es la arquitectura de la Edad Media y que se ve muy bonito, que es muy bonita la arquitectura. Y que cada cultura tiene evidencia de eso, de que viene esa religión grande. Pero no, la iglesia puede ser en una carpa, en un campo de fútbol, que ahí se arme todos los 2-3 días por semana para celebrar a Dios, para festejar a Dios, para alabar a Dios, adorar a Dios, orar a Dios, y como iglesia unidos para cantarle alabanzas, para recibir palabra de Dios, enseñanzas bíblicas, para crecer en Dios. Entonces la iglesia no es la carpa, no es el campo de fútbol. La iglesia no son las casas o los gimnasios que se rentan o los locales o bodegas que se rentan para congregarse 2-3 veces por semana a un grupo. No, la iglesia es el grupo que conforma esa reunión. Eso nos queda claro. Entonces, hablar de la iglesia es hablar de la gente de Jesucristo en cada lugar donde se congregan. Ese es el cuerpo de Cristo, en particular y local, en cada lugar. Así fue en el Antiguo Testamento, así fue en la iglesia del primer siglo y así ha sido todas las edades la verdadera iglesia de Cristo. Dice Mateo 18:17 que este es un juicio para un hermano que no quiere arrepentirse y está creando divisiones en la iglesia. Dice, si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Dando testimonio a este pasaje, que la iglesia escucha, que la iglesia opina, que la iglesia interviene en un juicio cuando va a ser excomulgado a alguien. No nada más el papa, no nada más los cardenales, no nada más los obispos, no nada más los sacerdotes, no nada más los pastores, no nada más los diáconos, no nada más el jefe de alabanza, no. La iglesia participa también. La iglesia tiene voz. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es uno en esa iglesia local, donde Dios ha puesto funciones, sí, jerarquías, sí, pero no para enseñorearse, sino para cuidar, para edificar, para bendecir, para animarse, para ayudarse, no para destruir, no para enseñorearse, mucho menos los pastores, mucho menos. Por eso le decía a Pedro, no es para que se enseñoreen, le decía a los ancianos también en Hechos, no es para que se enseñoreen, es para que cuiden a la grey, para que los protejan como Cristo los protege, para que los amen, para que los dirijan en la verdad, sin adulteraciones. Muy bien, dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Entonces, él está hablando de cuando Pablo andaba por ahí predicando, y ahí fue la primera vez que se le llamaba cristianos en Antioquía, a la reunión de los creyentes cristianos por primera vez en Antioquía. Porque se estuvieron congregando un año con la iglesia, no con los templos. En cada casa donde se reunía la iglesia. En cada plaza era la iglesia. Que eso quiero dejar muy bien énfasis. Para que no quitemos de nuestra mente esa tradición de que una organización mundial es la iglesia, de que una que está llena de arquitectura de medieval es la iglesia. No, la iglesia es cada persona que Dios recibe por su arrepentimiento, que les compartieron el evangelio y que el Espíritu Santo los convenció de pecado, justicia y juicio y aceptaron a Cristo por fe. Nacen de nuevo, forman una congregación en la esquina, a media cuadra al lado, y dan testimonio en sus vidas de que Dios está con ellos, de que los está transformando. Ahora viven para Cristo,
solamente y glorifican a Cristo en sus vidas solamente. Ahora dice Romanos 16:5. Salud también a la iglesia de su casa. Salud de Epeneto, amado mío, que es el primer fruto en Acaya para Cristo. Está saludando aquí el apóstol Pablo. Pero aquí lo que quiero dejar, como hay otros pasajes, en las casas eran las iglesias. En las casas donde se reunían los creyentes era la iglesia, no en edificios. Para que tengamos un juicio y una idea correcta que es la iglesia. Y luego ahora, ya que vimos esto, quiero que veamos ahora los siguientes pasajes en referente a que nada más es un solo cuerpo en esa iglesia local. Colosenses 1:18 dice, y Jesucristo es la cabeza, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda la plenitud de la deidad. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿Él es la cabeza de un edificio? No. ¿Es la cabeza de una organización mundial que gobierna todo el mundo? No. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo en cada iglesia local. Él es la cabeza, sí, de toda la iglesia, sí. Universal, sí. Pero Él gobierna individualmente en cada iglesia que Él levanta, como en el primer siglo. En cada colonia, en cada ciudad. Él tiene muchas y muchas iglesias. Pero en cada una de ellas el gobierno es de Cristo, la cabeza es Cristo. El Espíritu Santo es quien la está transformando. Ahora, dice Colosenses 2:19, que y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nos dice aquí Pablo que la cabeza es Cristo y que debemos decirnos a ella fuerte porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, pero que esa iglesia debe de nutrirse cuando se unan a través de los dones espirituales del Espíritu. Ahorita veremos esto. Por eso dice, nutriéndose y unido por las coyunturas y los ligamentos. Este cuerpo, y pone de figura algo muscular, y los tendones y los músculos, Pablo, para que entendamos que los tendones y los músculos que hacen posible unir los huesos y unir los cuerpos y unir cada miembro en un cuerpo, formar un cuerpo completo, esos ligamentos y esos tendones vienen siendo los dones espirituales, los ministerios, que son dones también que Dios da a la iglesia, para que en esas funciones que cada uno tiene, y claro, haciéndose siervo de los demás, no creyéndose más, sino menos que los demás, para servir con espíritu de humildad y un espíritu de Cristo a los demás. Es como se edifica la iglesia unos a otros. A uno le da don de ciencia a Dios para que dé enseñanzas, don de profecía para que dé profecías, a otro da don de sanidades, don de milagros, don de sabiduría, para consejería bíblica. O sea, reparte dones en muchos ahí. Obviamente está el don de liderazgo, está el don de servicio, el don de ayudas, para que puedan hacer muchas funciones en la iglesia, donde la participación de todos los miembros, no nada más los del clérigo, de todos los miembros, nos ayudemos con las funciones que el Espíritu nos da, dones especiales y ministerios especiales el Señor, y la operación toda la genera y la obra nuestro Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Es como Dios ha establecido su función en el cuerpo, y la operación en el cuerpo, y el mover en el cuerpo, y cómo el cuerpo debemos de estar nosotros sometidos. Por eso les decía al principio que si yo soy el pie en la iglesia de la esquina, no puedo ser el pie en la iglesia de la otra colonia. No puedo estar en los dos lados. Aquí estoy, aquí está la cabeza que es Cristo, porque Él está en todas partes, sobre todo en su iglesia, y Él levanta una obra en ese lugar llena del Espíritu Santo, y ahí forma Él todas las funciones, todos los ministerios necesarios para que esa congregación crezca en salud de Dios para salvación. Y testimonio dan de ser una iglesia de Cristo. Ahora, Romanos 12:4 dice, porque de la manera que es un solo cuerpo, tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Aquí nos aclara Pablo que como el cuerpo, así como tiene brazos, manos, pies,
rodillas, oídos, boca, todo lo que tiene un cuerpo, así también la congregación va a tener funciones diferentes que nos vamos a necesitar. Yo necesito a mi cuerpo físico, los pies para caminar, las manos para tomar, escoger, tomarme, apoyarme. Yo necesito todo mi cuerpo, escuchar, ver, y cada parte de ella es vital para que mi cuerpo funcione bien. Bueno, Dios arma así su iglesia local con funciones especiales, a cada quien le da dones para que todos nos necesitemos, para que todos nos ayudemos, para que entre todos nos edifiquemos y nadie es superior a nadie. Pone jerarquías por las cuales hay que respetar porque nosotros siendo pecadores necesitamos tener un orden y Dios es un Dios de orden y es correcto. Pero los que están más en eminencia, en autoridad, deben de parecerse más a Cristo, mucho más al carácter de Cristo. Entonces deben ser humildes, sencillos, sirviendo hasta los más débiles en la fe, no enseñoreándose del rebaño. Si se enseñorean del rebaño y les piden que les besen las manos y que los traigan cargados y que les estén aplaudiendo, esos no son de Cristo. Esos no son de Cristo, ni siquiera conocen a Cristo, por eso no obedecen a Cristo, ni pueden manifestar a Cristo en su forma de mostrar su liderazgo. Hay que huir de esas congregaciones. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor de Dios ahí impera. Hay misericordia, piedad, compasión. Los más fuertes sostienen a los más débiles. Los más pecadores son ministrados por los más espirituales. Ahí nadie condena a nadie, ahí nadie juzga a nadie, ahí nadie murmura de nadie. Cuando hay una iglesia con salud, claro, en los procesos de crecimiento, en los procesos de limpieza de la iglesia, Dios, claro, hay muchos textos y pasajes donde habla que también hay, obviamente, varios pecados en varios miembros de la congregación que se tienen que ir perfeccionando ellos y van a causar algo de dolor en la iglesia, pero es parte de un mover en una iglesia que está siendo santificada, porque no somos perfectos, pero vamos en ese proceso y vamos mejorando como cuerpo de Cristo cada vez más y como creyentes cada vez más. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Así es que ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni nada, todos somos uno. El cuerpo no es uno solo, dice, no es uno solo, no es un solo miembro, perdón, sino son muchos miembros forman un cuerpo. Porque si dijera yo soy la mano y yo no soy del cuerpo, ¿acaso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, yo no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿acaso no será del cuerpo? Y es lo que les explicaba, pero dice el 18, mas ha colocado Dios a los miembros en el cuerpo como Él quiso. Por eso Dios es el que arma el cuerpo, no los hombres. Y hay iglesias que los hombres instituyen quién debe estar al frente. Hay iglesias que no le piden la guianza a Dios y establecen ellos nada más. Y no me refiero a iglesias que sí son temerosas de Dios, que son guiadas por la palabra y el Espíritu y establecen conforme a la palabra el liderazgo, es correcto. Me refiero que hay que tienen otros intereses para poner en el liderazgo gente que ni preparada está para ser pastores o para dirigir una congregación cristiana. Y es terrible. Y hay muchos de esos errores. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Aunque nos ayudamos en un cuerpo de Cristo unos a otros para edificación y crecimiento, bendición en el amor de Cristo, en la santidad de Cristo, en la justicia de Cristo, es para provecho propio, dice Dios. Ustedes lo van a aprovechar, lo que Dios está manifestando en ustedes, en dones, en ministerios, es para provecho, pero es para bendición de toda la iglesia, edificar toda la iglesia, pero va a ser provechoso para ustedes. O sea, van a tener esa sensación de gloria, esa manifestación de que estás haciendo, obrando en Cristo lo correcto, ese peso de satisfacción interna, de que estás en el camino correcto, haciendo lo correcto. Porque Dios es el que te da la alabanza, no el hombre. Es el que te hará sentir en tu interior que vas bien, ¿verdad? Y que lo estás haciendo bien.
Y dice 1 Corintios 12:4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, lo que les decía, perdón, es 1 Corintios 14:12. Así que también ustedes que anhelan dones espirituales todos, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay un consejo final que dice aquí Pablo. Está bien que anheles dones espirituales porque ves que él tiene unos, aquel tiene otros, y tú quisieras también que Dios te diera de esos dones. Pídelos. En los talentos, en Mateo 5, ¿te acuerdan de la parábola de los talentos? Bueno, dice que el que tiene más y los usa bien le dará más. El que tiene poco y los usa mal le quitará hasta lo que tiene. Bueno, Dios promete dar más al que lo que le da lo usa para la gloria de Cristo, para la edificación de la iglesia, en la santidad de Cristo, en la santidad y la justicia de Dios. Es decir, que lo hacen obviamente por el interés de glorificar a Dios y el interés de edificar a la iglesia, ser un siervo fiel, humilde y sencillo, no para que lo vean, no para enseñorearse, no para abusar de las ovejas, no para creerse la última coca del desierto, no, porque entonces se perdería. Dios no le daría cosas para que se pierda, por eso no recibiría más. Entonces, que es bueno que anheles dones espirituales, dice Pablo, pero si los vas a usar para edificar la iglesia, no para presumirlos. Entonces, bueno, con esto quiere decir Pablo que podamos pedirle a Dios más de lo que nos ha dado, si lo que nos ha dado lo estamos usando correctamente, y que lo que queremos de más es para usarlo también correctamente. Es correcto. Por último, Efesios 5:27, ¿cuál es el propósito que Dios formase un cuerpo? Dice, a fin de presentársela a sí mismo, a su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Uno de los propósitos y sobre todo los principales y fuertes que Dios estableció su iglesia y que lo formó como un cuerpo y que el Espíritu le da dones a cada quien como Él quiere y Jesucristo ministerios como Él quiere y Dios hace las operaciones en todos, en cada iglesia local, es para que sea prosperada, gloriosa, santificada, sin mancha, sin arruga, y la salvación que recibieron en un tiempo aquí en la tierra recibimos, la conservemos venciendo el pecado que mora en nosotros, venciendo las tentaciones que se acercan en este mundo, venciendo este mundo que nos atrae todos los días, venciendo al enemigo que nos va a querer derribar siempre. Y lleguemos a ser más que vencedores en Cristo y que al final recibamos la corona de la vida eterna que está reservada si nos mantenemos firmes, unidos a Cristo hasta el fin. Entonces, es para presentarse a Él su novia pura, santa, sin mancha, sin arruga, para las bodas con Él. Entonces, si ya nos salvó, todavía tenemos manchitas, tenemos que seguir purificándonos en Él, en su palabra, que el Espíritu siga haciendo la obra en nosotros. Tenemos que ser parte de ese cuerpo donde nos puso en alguna función, algún ministerio, que cada vez seamos más y mejor alabanza a Él, mejor servicio a Él y mejor servicio al cuerpo de Cristo, para que seamos testigos y nosotros mismos tengamos la certeza que vamos bien, haciendo lo que Dios nos pide y podrás cumplir el propósito de la iglesia, del cuerpo. Entonces, si tú estás en una iglesia que se practica todo esto, que todos tienen dones del Espíritu, unas cosas, que todos tienen ministerios, que no se pararon como los nicolaitas, el clérigo del pueblo, sino que todo el pueblo participa en el culto a Dios, en el servicio a Dios, en el mover de la iglesia, entonces estás en la iglesia correcta. Si estás en una iglesia que tiene 15 años queriendo hacer esto, imitando lo que se hizo por siglos, pero ahorita ya quiere hacerlo y cuando durante 17 siglos no lo hizo, no hacía estas cosas, ni hacía estudios bíblicos, ni cantaban alabanzas solo a Dios, ni nada, pero ya quieren imitar esto, ten cuidado, hay mucho engaño. Tú tienes que conocer a Dios en tu espíritu primero, para que puedas darte cuenta si estás en la verdad, estás en el verdadero cuerpo de Cristo, estás siendo edificado por Dios, santificado por Dios, hay crecimiento espiritual en Dios, para que tengas la certeza dónde vas a ir al morir, para que no te lleves falsas esperanzas y encuentres la salvación mientras puedes encontrar ahorita a Dios. Todavía puede ser hallado si lo buscas de todo tu corazón. Padre, te damos gracias por esta enseñanza del día de hoy. Ayúdanos, Padre, a permanecer en tu cuerpo,
a hacer las funciones y los ministerios que nos has dado con responsabilidad, con excelencia, bajo tu gracia y bajo tu poder, bajo la dirección de tu sabiduría, para que seamos hacedores de tu palabra, para que seamos cumplidores de tu voluntad y para que así seamos testigos fieles de ser una iglesia muy unida en Cristo, en el vínculo de la paz de tu Espíritu, llevando la verdad del Evangelio a todo lugar a través de esta iglesia, de este cuerpo. Te damos gracias, Padre, por tu gran salvación y por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.